Saludos. Mi diario de jardín agradece a cada uno de los suscriptores por el apoyo a este canal. Esta vez quiero hablarte, en este video instructivo sobre el jardín tropical. Las plantas tropicales son de aspecto exótico y desarrollan flores y hojas hermosas en una gran variedad de tamaños y colores. Las plantas tropicales son en gran parte vistas por sus verdes y radiantes hojas. Las selvas tropicales son los ecosistemas más diversos del mundo. Si quieres que tu jardín tenga verdor y un toque exótico, las plantas y los árboles floridos tropicales podría convertirse en tu elección. Por ejemplo, las bromelias, orquídeas, palmeras, crotos, coleus, etc. En esta ocasión vamos a hablar de el cultivo del filodendro o cuerno de venado, otros la conocen como costilla de Adán. Los filodendros trepadores son mucho más populares y numerosos que los arbustivos. Presentan raíces aéreas en el tallo y necesitan soportes para su cultivo. 1. Su origen: este género comprende más de 700 especies originarias, en su mayoría, de hábitats tropicales de América Central y América del Sur. 2. Morfología en el género Philodendron: la mayoría de las especies son epífitas con carácter trepador, pero dado al amplio número de estas, también existen especies arbustivas terrestres. Este género presenta gran dimorfismo entre plantas jóvenes y adultas. Raíces: las raíces de las especies epífitas son aéreas y crecen desde los nudos de la planta. Existen dos tipos de raíces: 1. Las de sujeción, que son más numerosas y cortas, y 2. Las de alimentación, que tienden hacia el sustrato en búsqueda de agua y nutrientes. El tamaño y el número de estas son variables. Hojas: el tamaño y forma de las hojas es variable. Generalmente son grandes con forma ovalada, lobulada o lanceolada según la especie, con aspecto coriáceo y brillante. Existen también especies con hojas pinnadas. El color de las hojas puede ser verde oscuro, de varios tonos de verde o verde con manchas blancas. Las hojas tienen un largo peciolo y se disponen de forma alterna en el tallo. Estas plantas presentan la peculiaridad de poseer catáfilos. Son hojas modificadas que protegen a las hojas recién formadas hasta que se desarrolla completamente el peciolo. Flores: las flores se agrupan en inflorescencias en espádice, forma de espiga con eje carnoso, rodeada por una espata que frecuentemente se confunde con un pétalo. La espata puede ser de color blanco, rojo o amarillo según la especie. El período de floración es en primavera-verano, pero las plantas de interior difícilmente florecen. Frutos: los frutos son bayas carnosas. Tipos: existen varios tipos originaria en distintos países. Como por ejemplo hay un tipo originaria de Brasil. Es de escasa altura y presenta hojas de gran tamaño y con forma lobulada muy marcada. Como existe otra muy compacta y de escasa altura. Presenta hojas delgadas con forma lanceolada y de color verde brillante. Sus tallos se caracterizan por tener aspecto hinchado. Otra menos común que presenta hojas sencillas y lanceoladas que llegan a medir 35 centímetros, y existen otras muy atractiva, compacta y de hojas muy oscuras. Entre las filodendro están también las trepadoras. Estos filodendros son mucho más populares y numerosos que los arbustivos. Tienen más posibilidades de florecer en interior que los anteriores. Presentan raíces aéreas en el tallo y es necesaria la utilización de soportes para poder cultivarlas adecuadamente. Tiene un crecimiento vigoroso. Presenta hojas pequeñas con forma acorazonada y largos peciolos. También se cultiva como rastrero en macetas colgantes. Existe una especie con hojas aterciopeladas y de color negro verdosas. Hay otras de desarrollo lento y hojas cordiformes de color verde oscuro. Y otras de hojas grandes cordiformes. Las hojas jóvenes son de color rojizo y las adultas de color verde oscuro. 3. Requerimientos climáticos. Temperatura: estas plantas requieren temperaturas elevadas, llegando a soportar 40 o superíndices si la humedad relativa se sitúa por encima del 90%. No toleran temperaturas bajas. Temperaturas inferiores a 13 o superíndice hacen sufrir a la planta. Humedad: al ser especies de clima tropical requieren humedades relativas altas. Luz: son plantas que requieren mucha iluminación pero no toleran la radiación solar directa. Las necesidades de luz dependen de la variedad y estado de desarrollo, pudiendo variar desde los 15.000 lux hasta los 50.000. Sustrato: el filodendro puede cultivarse en cualquier tipo de sustrato estándar, turba, tierra vegetal y arena, turba y cortezas, etc. Riego: durante el verano, el riego debe de ser periódico, de manera que el sustrato esté siempre húmedo pero no encharcado.
Durante otoño e invierno se debe disminuir la frecuencia de riego. Es conveniente instalar sistemas de nebulización para aumentar la humedad relativa ambiental, ya que resulta favorable para esta planta. 4. Propagación. La propagación, generalmente, se realiza por esquejes apicales de tallo a principios de verano. Se recomienda tomar un esqueje por debajo del nudo y de al menos 15 centímetros de longitud. Normalmente, se suelen colocar en la maceta definitiva. Los esquejes se colocan en invernaderos a una temperatura de 25 o superíndice y con sistema de nebulización que mantenga la humedad relativa alta. En estas condiciones, el proceso de enraizamiento se produce en 4-6 semanas. No obstante, estas técnicas están siendo desplazadas por la propagación in vitro, que también permite obtener plantas compactas y de buen tamaño. 5. Técnicas de cultivo. Poda. Requieren únicamente de una poda de limpieza. No obstante, para obtener un desarrollo más compacto se debe realizar un despunte al principio del cultivo. Trasplante. El trasplante se hace en otoño o principio de primavera. Las plantas trepadoras necesitan un tutor y se instalan en el momento del trasplante. 6. Plagas y enfermedades. Entre las plagas están, cochinilla algodonosa. Los síntomas que aparecen son unas pequeñas manchas pardas rojizas en el envés de las hojas. Además, este insecto segrega una sustancia azucarada, donde se instala el hongo negrilla. Para controlar esta plaga, se puede utilizar alcohol metílico o un insecticida sistémico. Posteriormente, se deben lavar las hojas con agua jabonosa y seguidamente enjuagarlas correctamente. Ácaros, generalmente araña roja. Este ácaro se presenta principalmente si el ambiente es seco. Los síntomas que aparecen son unos puntitos de color amarillo en el haz de las hojas. Posteriormente, estas punteaduras se tornan de color marrón y se abarquillan, obteniendo un aspecto polvoriento. Finalmente, dichas hojas se desecan y caen. Es frecuente encontrar finas telarañas en el envés de las hojas afectadas. Cuando aparece dicha plaga, se debe recurrir al aumento de humedad ambiental para evitar la extensión de la misma. En el caso de una infestación mínima, se puede optar por la eliminación mecánica de los ácaros, limpiando simplemente las hojas. Si por el contrario la infestación es severa, será necesaria la intervención química. Thrips. Los síntomas que se presentan son manchas blanquecinas en las hojas de un típico aspecto plateado plomizo y rodeadas de motitas negras que se corresponden a sus excrementos. Para el control de esta plaga, es conveniente la realización de medidas preventivas. Entre ellas destacan la colocación de trampas adhesivas azules a la altura del cultivo, eliminación de malas hierbas, empleo de mallas anti-trip, etc. El control químico resulta difícil debido al pequeño tamaño del insecto. Pulgones. Estos insectos se instalan en el envés de las hojas. Los síntomas son manchas amarillas en los puntos de picadura, enrollamiento y deformación de las hojas. También segregan una sustancia azucarada donde se instala la negrilla. Si el ataque es severo, se recurre al control químico. Entre las enfermedades está Cercospora. Este hongo da lugar a la aparición de manchas amarillas en las hojas. Para evitar la incidencia de estos patógenos, es necesario la utilización de medidas preventivas tales como eliminación de plantas enfermas, evitar encharcamientos, desinsectación de herramientas de poda, utilización de plantas madres sanas, etc. Si la incidencia es severa, se recurrirá a la aplicación alterna de productos químicos con el fin de evitar resistencias. Hay diversos hongos que causan podredumbres de tallo y raíz. Como consecuencia, las hojas se tornan a un color amarillo y se marchitan. Las medidas preventivas resultan lo más conveniente para el control de dichos patógenos. Erwinia. Esta bacteria origina manchas concéntricas en las hojas. Para su control se recomienda la eliminación de plantas enfermas, llevar a cabo un manejo adecuado del cultivo, abonado, riegos, etc. y realizar tratamientos preventivos con productos a base de cobre y antibióticos. Pseudomonas. Los síntomas que se manifiestan en el filodendro son punteaduras circulares en sus hojas. Para el control de esta bacteria es necesaria la intervención con productos químicos. Xanthomonas. La incidencia de esta bacteria provoca la aparición de bordes rojos en las hojas. El control químico resulta ineficiente, de ahí la importancia de llevar a cabo medidas preventivas. Se debe asegurar el estado de sanidad de la planta madre, desinfectar todo el material, herramientas de poda, sustrato, macetas, sistema de riego, etc. Eliminar las plantas con manchas foliares y evitar el manejo de follaje húmedo. 7. En el exterior de la planta se observan
Hojas abatidas. La presencia de hojas abatidas en la planta se debe a un déficit hídrico. Amarillamiento y caída de hojas. El amarillamiento en las hojas y su posterior caída se debe a un exceso de riego. Una fuerte caída de hojas también puede estar originada en una temperatura demasiado elevada. Detención del crecimiento y follaje con aspecto lacio. Este síntoma se debe a la presencia de temperaturas excesivamente bajas. Aparición de hojas con escaso colorido y parada de la brotación en primavera. Estos síntomas se deben a la presencia de sustrato agotado. Es conveniente el trasplante y abonar con regularidad. Aparición de anillos negros o marrones en el limbo y borde foliar. Quemaduras. Estos síntomas aparecen cuando la planta se encuentra sometida a una radiación solar directa. También puede ser provocado por una humedad relativa excesivamente baja. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete. Y clica la campanita para que reciba más videos como este.